Hola, mis queridos hermanos, que la paz de Dios esté contigo, que sus misericordias te habiten. Quiero hablarte de dónde habita nuestro Padre Celestial. El Salmo 132, 13 al 14 dice: Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Dios siempre ha deseado morar entre su pueblo. Desde los días del tabernáculo de Moisés, Dios fue claro en que quiere hacer su habitación entre su pueblo, pero no fue sino hasta el establecimiento de la Sión terrenal, que es el patrón de cómo Dios morará entre nosotros. Tomó aplicaciones eternas. Para ver esta progresión, podemos regresar cientos de años atrás, antes de la ocupación de Sión. En la época justo después de Moisés, hizo el tabernáculo conforme a las especificaciones de Dios, cuando el pueblo de Israel estaba abriéndose paso hacia la tierra prometida. Primero fue en Silo. Después de deambular por el desierto, el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué cruzó el río hasta la tierra prometida, que era Canaán. Si recuerdas, Moisés, quien lo guió fuera de Egipto, no tuvo permitido entrar a la tierra prometida porque fue infiel a Dios a la vista de todos los israelitas en las aguas de Meriba de Caldes, y porque no honraron su santidad. Deuteronomio 32, 55. Así que Josué, quien había exhibido gran fe en Dios y valentía, número 14, tomó el tabernáculo de Moisés, el cual contenía el arca de Dios, y la llevó a la tierra prometida. Una vez allí, el tabernáculo fue armado en Silo. Silo es el lugar donde Ana oró por un hijo e hizo voto al Señor. Primera de Samuel 1:2. Silo también es el lugar donde el joven profeta Samuel, el hijo por el cual Ana oraba, escuchó la voz de Dios. Silo es donde Elí fue mentor del joven Samuel y lo educó. Es también donde los hijos de Elí, Onfi y Fines, fueron sacerdotes malvados y corruptos. Primera de Samuel 2, 12, 25. Menospreciaban las cosas santas de Dios y a la larga trajeron juicio sobre la casa de Elí. No obstante, por un momento Silo fue el lugar donde estaba el tabernáculo, el arca de Dios, y moraba la presencia de Dios. Y por un momento Silo fue el lugar donde Dios hizo su habitación entre el pueblo. Lamentablemente, el momento no duraría mucho. Josué murió y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, al Dios de su padre, por lo que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que adoraban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Jueces 2, 10, 12. No honraron a Dios, no buscaron su presencia, al igual que ahora. Se rebelaron en contra e hicieron lo que bien les parecía. Jueces 21, 25. Así que Dios dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Salmo 78, 60, 61. Esto fue alrededor del tiempo en que los fariseos tomaron el arca, la cual fue una de las más trágicas derrotas de Israel. Suspendieron que el arca les aseguraría la victoria si la traían a la batalla con ellos. Primera de Samuel 4, del 3 al 5 nos dice: Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos has herido hoy Jehová delante de los fariseos? Traigamos a Silo a nosotros el arca del pacto de Jehová, para que viviendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Onfi y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Resulta, mi querido hermano,
que pensaron que este era un amuleto y una buena estrategia, pero no lo fue. Perdieron la batalla y el arca. Los hijos de Eli fueron muertos. Esto, por supuesto, fue el juicio de nuestro Señor en contra de todas las abominaciones, y ya Samuel lo había predicho. Al escuchar la noticia, Eli cayó y se desnucó, y su nuera, que estaba encinta, entró en trabajo del parto. Primera de Samuel 4, 18-19. Llamó a Aarón al niño Icabod, que significa traspasado es la gloria de Dios. Versículo 22. Como sabemos que el arca de Dios representa su gloria, así que cuando el arca es traspasada, también la gloria de Dios. Israel había sido consagrado como cuidadores del arca. Había sido escogido por Dios para ser bendecido por su presencia. Ninguna otra nación tenía ese privilegio. Los filisteos no habían sido encomendados para ser los guardianes del arca. Así que cuando trajeron el arca a su tierra, sufrieron un juicio tremendo de Dios. El arca de Dios nunca regresó a Silo. No sería sino hasta David, que estableció en su tabernáculo, que la presencia de Dios regresaría a morar entre su pueblo. Con el arca de Dios en posición de los filisteos, experimentaron un pesado juicio de Dios. Primera de Samuel 5:6. Tanto así que hicieron arreglos con el ejército israelita para regresarla. Esto fue durante el reinado de Saúl, y durante 20 años de su reino, el arca permaneció en Kiriat-Jearim. Cuando David llegó a ser rey, su primera cosa en el orden del día era traer el arca de vuelta a Israel. La quería cerca de él. Sabía que tenerla en su ciudad, cerca de su trono, significaba la bendición, protección y la presencia de Dios. Una vez que David tomó la fortaleza de Sión y estableció como ciudad su fortaleza, David se puso a recuperar el arca. Su primer intento de mover el arca terminó con un fracaso, con la muerte de Usa. Segunda de Samuel 6:7. Así que llevó el arca a la casa de Obed-Edom, donde permaneció 3 meses. Dios bendijo la casa de Obed-Edom a causa del arca. Segunda de Samuel 6:10-11. David vio la bendición que vino sobre la casa de Obed-Edom y deseó todavía más tener el arca resistiendo en su ciudad. Así que hizo un segundo intento final para mover el arca, y esta vez tuvo éxito. Segunda de Samuel 6:12-15 nos dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová y estaba vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonidos de trompeta. Este fue un tiempo de gran celebración en Israel, y como lo discutiré, Sión se volvió una imagen de alabanza y regocijo. El salmista escribió: se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Salmo 48:11. David entró en Sión con gritos de alabanza, porque el arca residiría allí. El arca era la pieza del inmobiliario más valiosa de Israel. Fue colocado en el lugar santísimo entre los querubines. Segunda de Crónicas 5:7. Y la gloria de Dios reposó en ella. El arca es una imagen de la presencia de Dios y la gloria de Dios, y representa la fuerza y el poder de Dios. Salmo 132:8. Cuando el arca llega a Sión, se volvió la habitación de Dios, y como la habitación de Dios, se volvió el lugar de la fuerza de Dios. Lo que todavía mejor que el arca haya sido traída a Sión es que Sión haya sido siempre el lugar que Dios escogió para sí, para morar para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, dice el Salmo 132:13-18.
La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto la lámpara a mi ungido. A su enemigo vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Es importante observar aquí que mientras David colocó el arca de Dios bajo una tienda en Sion, el tabernáculo de Moisés seguía en Silo. Como dijimos anteriormente, la presencia de Dios dejó Silo. Dios la alejó. Salmo 78:6. Removió su presencia de ese lugar y escogió más bien a la tribu de Judá y a Sión. Salmo 78:68. Esta es una transición importante. En lugar de morar en medio de sacrificios de animales, Silo, Dios ahora escogió morar en medio de la alabanza, Sión. El Señor amó a las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. La amó porque la alabanza y la adoración ordenadas por David alrededor del arca manifiesta la misma atmósfera de adoración que se encuentra en el cielo. Sión es la expresión terrenal de la adoración celestial en la que Dios mora continuamente. Dios, por lo tanto, habitó entre la alabanza de la Sión terrenal, así como mora en la adoración de los lugares celestiales. Salmo 22:3. ¿Por qué debemos tener esta revelación de Sión? Si queremos que Dios more entre nosotros, si queremos conocer su poder y si queremos su gloria, debemos llegar a conocernos y a la iglesia como el lugar espiritual de la morada de Dios. Somos Sión. Dios siempre ha deseado morar dentro y entre su pueblo. Podemos alinear nuestro corazón con su deseo y venir a la plenitud de su entendimiento y ver la majestad, belleza y la gloria de Dios en nuestro medio. Dios cumplió su palabra siempre. Sión es siempre para siempre. El reinado de David sobre el pueblo de Israel fue próspero, aunque experimentó muchos fracasos. David llegó a ser conocido como un varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Dios no le permitiría a David cumplir la profecía de que edificara el templo de Jerusalén, el cual se convertiría en la morada permanente física del arca. En lugar de ello, la tarea pasó a su hijo Salomón, quien en verdad construyó el templo de Jerusalén. Primera de Reyes 6:1-6. Pero sí recuerda, Salomón desobedece a Dios y se casó con mujeres extranjeras que adoraban dioses extranjeros. Esto llevó a Salomón a servir también a esos ídolos o dioses. Primera de Reyes 11:1-4. Como el juicio en contra de las acciones de Salomón, Dios le arrancó el reino a Salomón y lo partió en dos. Le dio las 10 tribus del norte a un general llamado Jeroboam y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, al hijo de Salomón, Roboam. Para leer el relato bíblico de este juicio, te puedes dirigir a Primera de Reyes 11 y 12. Dios no le quitó todo el reino a Salomón porque le había prometido a David que la simiente de David se sentaría en el trono de Israel para siempre. Por supuesto, para siempre combinó con nuestro Señor Jesús de Nazaret, siendo el mismo hijo de David. Dios en su misericordia preservó 2 tribus para la descendientes de David, pero tomó 10 tribus y se las dio a Jorobam. Israel quedó partido en el reino del sur, que es la llamada Judá, y el reino del norte, que es el llamado Israel. Jesús es la manera en que Dios ha cumplido su promesa de que hará de Dios su habitación y su reposo para siempre. Jesús de Nazaret, aquel que vino a través del linaje de David, conquistó la muerte y se sienta en el trono de Sión celestial para siempre. Por eso Sión ya no puede estar limitado simplemente a un lugar físico. Cristo reina en nuestros corazones.
Segunda de Corintios 13:5, Romanos 8:10, Gálatas 2:20, Efesios 3:17. Dentro de lo que es su reino, Lucas 11:21, el reino de Dios está entre nosotros y reinará en la Sion celestial para siempre. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32-33. Durante la época de Judá, muchos reyes del linaje de Salomón fueron malos, pero hubo algunos que fueron buenos, como Asa, Josafat, Ezequías, Ocosías y Josías. Pero a la larga, Dios se llevó a Judá al cautiverio en Babilonia. Jeremías 39:43. Por otro lado, el reino del norte nunca tuvo un rey bueno. Cada rey en el norte fue rebelde. Comenzaron con Jeroboam y sus descendientes y siguió hasta Acab y Jezabel y otros, por lo cual Dios le arrebató el reino. Antes de esto, Dios había dado a Jeroboam una palabra profética de que tomaría las 10 tribus de Israel y que se las daría. Primera de Reyes 11:30-31. Pero Dios también había ordenado que las 12 tribus de Israel fueran a Jerusalén 3 veces al año para adorar Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Aunque Dios partió la nación, todavía esperaba que las tribus se reunieran en Jerusalén para adorar y luego regresaran a casa, a su territorio específico. Pero Jeroboam tenía miedo de que las tribus que él gobernara volvieran a Jerusalén a adorar y lo abandonaran. En Segunda de Reyes 12:26-33 leemos cómo Jeroboam estableció 2 lugares para que el pueblo adorara que Dios no ordenó. Estableció un sacerdocio falso, uno en Dan y el otro en Betel. Estos 2 lugares se convirtieron en lugares de adoraciones falsas. Le dijo a las 10 tribus: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Versículo 28. Se estableció un sacerdocio falso que Jeroboam había inventado en su propio corazón. Versículo 33. Sin importar lo que Jeroboam tratara de establecer, Dios había ordenado que Jerusalén o Sión fuera el lugar de adoración. Jeroboam está en rebelión. Ni siquiera había llegado a gobernar cuando de inmediato desvió al pueblo de Israel del Dios verdadero a una adoración totalmente falsa, porque no confiaba en el Dios verdadero. Aunque Dios le había dado una palabra profética, tuvo miedo de que se desentendiera y se volvieran a Jerusalén. Necesitaba confianza en que Dios le daba algo a una persona, lo bendecirá. La bendición de Dios viene sin tristeza con ella. Jeroboam podía haber confiado en que Dios sería fiel a su palabra, pero no lo hizo. Creo que Dios hubiera permitido que Jeroboam permaneciera como el gobernador de la tierra de haber permitido que el pueblo fuera a Jerusalén y luego volviera a sus hogares en el reino del norte. En lugar de eso, Jeroboam trató de pensar por encima de las decisiones eternas de Dios, que siempre es Sión. Dios fue muy serio con respecto a que el pueblo honrara su lugar de adoración escogido. Con frecuencia, cuando los salmistas cantaban y profetizaban, le declaraban a Israel que el lugar verdadero de adoración es Sión. Profetizaban sobre Sión: es el lugar que Dios ha escogido. Sión es el lugar de su habitación, no esos otros lugares donde iba la tribu del norte. Sin embargo, a pesar de que aquellos que seguían la dirección de Jeroboam, había aún personas fieles que venían desde el norte hasta Jerusalén. Siempre hay un remanente. Aunque Jeroboam les dijo que no fueran, hubo algunos que acudieron a Jerusalén porque sabían que los lugares establecidos por Jeroboam eran falsos. Como juicio por la revelación de Jeroboam en contra de las instrucciones del Señor, el reino del norte fue llevado a cautividad muchos años antes de que el reino del sur
Dios envió a los asirios a que se los llevaran a cautividad. Segunda de Reyes 17. Los oficios centrales de Asiria estaban en Nínive. Por eso Jonás no quería ir a predicar a Nínive, porque no le simpatizaban los asirios, ya que eran los enemigos de Israel. Los asirios vinieron y rodearon a las 10 tribus del norte. Así fue como el reino del norte llegó a ser conocido como las tribus perdidas de Israel. Senequerib, quien era el rey de Asiria, intentó tomar a Judá, el reino del sur, también durante el reinado de Ezequías. Segunda de Reyes 18:13. Ezequías clamó a Dios. Segunda de Reyes 19:14, 19. Y Dios le respondió. Como Ezequías confió en Dios, Dios le envió a un ángel quien mató a 185,000 asirios en un día. Segunda de Reyes 19:35. Así que Jerusalén no fue llevada a cautiverio en ese tiempo. El reino de Judá se extendió varios años más. Tuvo algunos avivamientos más, siendo el de Josías el último, y finalmente Dios se lo llevó a Babilonia. A menudo cuando leemos los salmos, enfatizan a Sion o a Jerusalén como el lugar de bendición de Dios, de la gloria de Dios, su habitación y de la verdadera adoración, para hacer saber a Israel que no podía ir a esos lugares falsos. Deberían venir al lugar que Dios había escogido. Incluso hoy no podemos simplemente escoger y elegir cómo vamos a adorar a Dios. La Biblia dice que los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. No podemos simplemente escoger y elegir y decir, creo que seré un budista, creo que seré un hindú, creo que seré un musulmán, creo que seré un mormón. Simplemente escogeré una religión que me gusta y adoraré como quiera. No depende de usted escoger cómo adorar. Dios ha escogido a Sion. Sion siempre ha sido el lugar de adoración de Dios. Sion siempre ha sido el lugar donde mora su presencia. Sion siempre ha sido el lugar de su gloria. Como sabemos, el lugar donde Dios mora, el lugar donde Dios habita, es un lugar de prosperidad, de bendición y abundancia. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Si no crees, mira el Salmo 132:14 y dice así: este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque he querido. Las palabras para siempre nos llevan al respeto eterno de Sion. Cada vez que veas las palabras para siempre en el Antiguo Testamento, pueden significar cosas diferentes. Puede significar a un largo periodo o puede significar a una era. Es una palabra hebrea, la cual significa perpetualidad, para siempre, futuro continuo, interminable, eternidad, perpetuamente. La imagen es un horizonte tan lejano como puedas ver. Dios le dijo a Israel que escogiera a Aarón y a sus descendientes como sacerdotes para siempre. Éxodo 40:15. La palabra hebrea que se traduce para siempre en esta instancia es Olam, la cual significa larga duración, tiempo antiguo o largo tiempo del pasado. El sacerdote de Aarón terminó cuando el templo fue destruido y el antiguo pacto se cumplió. Dios inició un sacerdocio más grande, el sacerdocio de Melquisedec. Ya no tenemos un sacerdocio arómico porque ya no lo necesitamos. Ya no necesitamos que los hombres traigan sacrificios de animales al templo. Esa era responsabilidad principal de Aarón y sus hijos. Cuando ese sistema acabó, se terminó, aunque Dios dijo que lo haría como estatuto perpetuo. Éxodo 27:21. Para siempre puede significar el final de una era. En la versión inglés, Jones Literal Translation dice, lo que dure la era. Éxodo 40:15. La palabra para siempre se traduce del griego como mientras dure la era o hasta el final de la era. Hasta el final de esa era el antiguo pacto. Lo mismo sucede con la circuncisión. Dios dijo que el pacto de la circuncisión era para siempre, pero fue un derecho mientras dura la era. Así fue hasta el final de esa era. Ya no tenemos que estar circuncidados en la carne, ahora somos circuncidados de corazón.
También estas cosas fueron tipo, sombra e imagen de algo mayor que viene. Jerusalén, Sión y el templo físico donde iba 3 veces al año era una imagen de algo celestial, algo que venía. Solamente fue un tipo y una sombra hasta que vino nuestro Señor Jesús de Nazaret. Cuando Jesús viene, trae la celestial, la realidad presente por el tipo y el símbolo. La Jerusalén terrenal, Sión terrenal, la ciudad y el templo terrenal solo eran una imagen de la Jerusalén celestial, de la Sión celestial. El templo y la ciudad celestial que vemos descender del cielo en el libro de Apocalipsis es algo celestial. La tierra fue primero lo natural y luego lo espiritual, así que es para siempre. Primera de Corintios 15:46. Dios tiene una Sión eterna, pero no es una ciudad terrenal, es una ciudad celestial. Es la ciudad con fundamentos que Abraham vio, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Hebreos 11:10, Apocalipsis 21:2-14. Dios quiere que sepamos que Sión siempre es el lugar donde mora. Si quieres encontrar a Dios, necesitas encontrar a Sión. ¿Dónde está Sión? No es un lugar físico o terrenal, es algo espiritual. ¿Dónde está Sión? Es el lugar donde Dios mora y Dios mora entre nosotros. En la Escritura, Sión no solamente es un lugar físico como te hemos señalado, es un lugar también. Dios describe a su pueblo como Sión. Cuando buscamos a Sión, buscamos un pueblo, buscamos un cierto grupo de personas que viven en Sión, cuya realidad e identidad es establecida en el ámbito divino. Para obtener una mayor comprensión de lo que es Sión, lee Hebreos 12 y permíteme darte una escritura de pacto que se conecta con lo que estoy diciendo. En el versículo 22, el escritor de Hebreos le dice a los creyentes, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Observe que le estaba escribiendo a los hebreos. Este es un pueblo, los hebreos, los judíos, quienes toda su vida habían estado conectados con el Sión terrenal, Jerusalén, la ciudad, el templo, el sacerdocio, fiesta de Pascua, de Pentecostés y tabernáculo. Este era el mismo hermoso templo que los discípulos le dijeron a Jesús cuánto lo admiraban y que el Señor les respondió que sería destruido. Marcos 13, 1-2, Mateo 24, 1-3, Lucas 21, 5-7. Pero ahora el escritor de Hebreo nos dice que ya no está conectado con lo terrenal, ahora está conectado con lo celestial. Han venido algo más grande que lo que estaba acostumbrado. Han venido a la realidad de la cual la ciudad era solo un tipo y una imagen. Todavía tenemos una ciudad llamada Jerusalén en la tierra, incluso ahora. Pero nuestra realidad es la celestial. Tengo algo mayor que la realidad. Todo lo tenemos. Observa lo que dice aquí en Hebreos 12, versículos 22-23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Dice aquí que hemos venido a la iglesia a la Jerusalén celestial, el monte de Sión, la ciudad de Dios. Se da cuenta, y esto es asombroso, de que aunque estamos en la tierra, somos un pueblo celestial. Usted está en el mundo, pero no es de él porque su ciudadanía está en Jerusalén. Lo más difícil acerca de vivir para Dios es como ser celestial en la tierra. No es fácil porque cuando uno es celestial, la gente puede decir que somos demasiado profundos o espirituales. El desafío es como ser celestial y todavía pagar sus cuentas, lavarse los dientes y disfrutar la vida al vivir en la tierra. Esas son las partes difíciles porque estamos muy acostumbrados a ser terrenales. Pero entonces uno es bautizado en el Espíritu y comienza a tener sueños, visiones, a profetizar y a orar. Obtiene la unción y recibe una unción. La palabra de Dios se vuelve viva para ti y entonces comienza, si no es ciudadano, a ser fantasmagórico. Esta es la parte difícil, como ser celestial sin ser fantasmagórico.
sin flotar por las habitaciones viendo a todos desde arriba. Pero esto es lo que es ser celestial mientras que vive en la iglesia. Hay un sonido en Sion, ese sonido es la voz del Señor. Escúchala y soltada desde el medio del pueblo de Dios. Sion es donde el pueblo de Dios se reúne, un pueblo celestial, un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Aquí es donde Dios hace su habitación entre los que lo reciben la plena revelación de Cristo. Aquellos que buscan una ciudad cuyo fundamento es Dios. Hebreos 11:10. Estos son los creyentes de Sion, y aunque se reúnen en alabanza y adoración, se conectan con el cielo y la tierra. No solo estamos aquí simplemente para cantar algunos cantos. Cuando profetizamos y levantamos la voz y sentimos la gloria de la unción de Dios venir, eso es el cielo, eso es el cielo justo allí. Algunas personas no caen en cuenta de lo que tienes a su disposición. Quizás diga, el mundo simplemente está demasiado lleno de infierno, está mal, es terrible, hay matanzas y asesinatos, pero usted puede tener el cielo en la tierra, puede vivir en el ámbito donde toca lo celestial, porque vive en una conciencia continua de que está en Cristo, posicionado en Dios. Cuando uno va a una iglesia de Sion, está acostumbrado a la celestial, está acostumbrado a los sonidos, a las canciones del cielo, la gloria del cielo, la presencia de Dios, el poder y la unción del cielo, el reino de los cielos y las bendiciones del cielo. Está acostumbrado a eso. Usted toca el cielo, a pesar de que vive en la tierra, siempre toca el cielo, porque usted es parte del pueblo celestial. Dios nos ha llamado a ser personas terrenales, no nos ha llamado a ser personas religiosas, que meramente lleven al cabo algunos rituales religiosos. De generación en generación siempre habrá una Sion. Cuando estás en Sion hay un sonido que activa el poder de Dios con nuevos cánticos y profecía. Esa es la atmósfera de Sion y Dios ha deseado morar allí para siempre. Siempre habrá un grupo que conoce el sonido de júbilo porque sabe cómo alabar y adorar e invitar la presencia de Dios. Siempre habrá un grupo de personas que no están preocupadas por la forma y la moda, sino que aman a Dios, aman su presencia y su gloria. No se conforman con menos que Sion porque conocen que allí es donde está la bendición. Dios dice, bendeciré abundantemente su provisión. No sea usted, pero siempre estaré en Sion. Nunca me encontraré en una iglesia muerta. La pasaré de largo. Miré a un restaurante de comida rápida. Allí me estacionaré y pediré el mejor paquete. No. Me encontraré en una iglesia muerta de huesos secos, sin gloria ni presencia. Esas son 2 horas de mi vida que no recuperaré. Busco verdaderamente a Sion. Busco su presencia. No importa dónde vaya, la encontraré. Buscaré y buscaré. Sé que en alguna parte de esta ciudad hay Siones. Quizás no sea una iglesia grande, quizás no sea el mejor edificio, pero hay gente que conoce la gloria de Dios y que sabe cómo clamar, alabar y bendecir a Dios y regocijarse. Encontraré esas personas. No busco color. Pueden ser negros, blancos, verdes, rojos, azules, no importa. No busco el color o el nombre. Estoy buscando el sonido y estoy buscando la unción. Busco poder y gloria. No importa su aspecto o cuál sea el nombre de su edificio. Pertenezco a Sion. Pertenezco al lugar de su gloria. Me rehúso a adorar falsos sacerdotes, ídolos y reinos que los hombres establecen. He experimentado el cielo en la tierra, he experimentado la gloria, sé lo que es estar en la presencia de Dios, conozco el shalom, conozco la paz y el gozo, conozco la justicia y cómo se siente, sé lo que es adorar en una iglesia, sé lo que es adorar en Sion. Estoy acostumbrado a eso y es donde me encontraré. Ahora bien, usted puede ir a Sion. Y para eso deben buscar la presencia de Dios. ¿Dónde encuentras a Sion? Donde Dios hace su habitación. Señor, te doy gracias por Sion, el lugar de tu morada.
en donde reposa para siempre, en lugar de gritos de júbilo, un lugar de Sión y un lugar de tu gloria. Siempre viviré y moraré en Sión. Gracias, Señor, por llevarme a Sión. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te pido, Dios eterno, que cada día las personas se encuentren en ese Sión maravilloso donde tú habitas y que es nuestro corazón y que son los hermanos reunidos en asamblea para adorarte y glorificarte. Te doy gracias, mi Rey, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu presencia. Gracias porque siempre estás con nosotros. Amén. Mi querida hermana, si quieres saber más sobre esta enseñanza, nos puedes escribir a través del WhatsApp 3 más 57 310 601 6670. Si quieres también ayudarnos con el ministerio, la Iglesia Betel Eliasat, lo puedes hacer a través de Nequi. El número es Bancolombia Nequi 310-601-6670 o lo puedes hacer por PayPal @elbadiseo. Te damos gracias por todo, te damos gracias por tu amor infinito y por escucharnos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros. Amén y amén.